crucificados con Él. Junto con Cristo estaban ahí dos delincuentes. Eran más que simples ladrones. Eran criminales, revolucionarios, terroristas, asesinos, y están uno a cada lado de Cristo. Ellos eran culpables, Cristo no lo era. Ellos habían cometido pecados, pero Cristo no había cometido pecados, sin embargo estaba llevando el pecado de todos nosotros sobre sí mismo. Ellos estaban ahí en contra de su voluntad. Cristo puso su vida en forma voluntaria. Ellos no podían escaparse de la cruz. Cristo, con un chasquido de dedos, podría haberse librado de la cruz si ese hubiera sido el plan divino. Ellos estaban detenidos por unos clavos. Cristo estaba detenido por amor. 3 personas enfrentando la muerte bajo circunstancias muy similares, pero reaccionando de diferente manera. ¿Te imaginas el sentir de Cristo muriendo por todos, viendo cómo le tratan después de lo que está haciendo? Era de esperarse que dijéramos, bueno, ¿cuáles habrían sido las primeras palabras de Cristo estando en la cruz ante esto que está sucediendo? Y en Lucas 23, versículo 32, encontramos estas palabras. Dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Esta es la primera expresión, esta es la primera palabra de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Perdonarlos? ¿Perdonarlos en medio de la situación en la que Cristo se encontraba? Pudo haber inclusive pedido primero por él. Señor, quítame este dolor, sácame de este apuro. No dejes que se burlen, míralos cómo están. A lo mejor los pudo haber acusado, que hubiera pedido que los castigara Dios, hubiera dicho, págales, mi Dios, conforme a tu justicia. Pero Cristo orando por sus enemigos, orando tal y como lo había él enseñado. Dice, yo sí, que se los lleven, ¿verdad? O sea, la verdad es que está orando por sus enemigos. Nadie está fuera del alcance de la oración. Esto es lo que nos está mostrando Cristo desde la cruz. Nadie queda fuera del alcance, ni siquiera aquellos que te han lastimado. Cristo era inocente y sin embargo, Él está otorgando el perdón. Padre, como si les dijera, perdónales porque necesitan el perdón, porque han hecho algo que sobrepasa toda maldad. Inclusive, más adelante, después de que Cristo ha resucitado, en el tiempo de Pentecostés, cuando Pedro está declarando ese sermón famoso de Pentecostés, les está diciendo a los judíos que están ahí enfrente de él en ese famoso sermón, dice Hechos 2:36, que sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron, dice la palabra. ¿Sabe cómo me imagino? Me imagino ahí a Pedro predicándoles y que en el auditorio la gente que le está escuchando, muchos a lo mejor habían estado al pie de la cruz, acusando o actuando en contra de Cristo. Y ahora Pedro les está diciendo, ustedes crucificaron. Y ellos fueron compungidos de alguna manera. La conciencia les traicionó en ese momento. Fueron compungidos y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y sean convertidos. No importa lo que hayamos hecho, Cristo intercede por ti y por mí. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hizo. El perdón de Dios a nuestro alcance. Celebramos la cruz. Número 1, celebramos la cruz porque nos recuerda que nada hay que Cristo no pueda perdonarnos. Por eso celebramos la cruz y mucho más. Y así como Cristo está perdonando en ese momento, viene a traer perdón a nuestras vidas. Y no hay nada que tú hayas hecho o dejado de hacer que quede fuera del alcance del perdón de Cristo, del perdón de Dios. Y por eso celebramos la cruz. Y si seguimos leyendo en Lucas 23, versículo 35 en adelante, dice que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, a sí mismo sálvese, si este es el Cristo,
el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús declara su segunda declaración: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vaya que estar en el lugar correcto y en el momento correcto para este delincuente. De alguna manera aquí hubo una gran conversión. Por lo que podemos ver en el resto de las narraciones de los evangelios, parece ser como que este delincuente también junto con el otro empezaban burlándose, y de alguna manera lo que estuvo viendo este delincuente en Jesús, a lo mejor esa declaratoria de perdón, fue que se convirtió este hombre y declara y le pide a Cristo que se acuerde de él, y Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo. Es increíble cómo muchas personas, estando en el lecho de muerte, estando en en el patíbulo listos para ser ejecutados, no se arrepienten y no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Uno de ellos así murió sin Cristo. El otro, ese mismo día estuvo en el paraíso con Dios, porque así lo declaró Cristo. Gente que se burla de la muerte. Estaba leyendo de un asaltante de bancos en la antigüedad que era titulado Black Jack, y estaba a punto de ser ahorcado, y les dijo riéndose: ja, 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 voy a estar en el infierno antes de que ustedes empiecen a desayunar. Vaya mérito. O sea, estar ante la muerte y no reaccionar. El mismo Tomás Paine, declarado como un ateo hecho y derecho, rechazó a 2 ministros que venían a orar por él en su lecho de muerte. Yo te digo, no te des por vencido si conoces a alguien que no conoce a Cristo y a lo mejor has estado orando. Tú sigue intercediendo, sigue pidiendo para que Dios toque su corazón y que ellos se hagan sensibles al mover de Dios, porque eso fue lo que sucedió en ese momento. No te avergüences de ser cristiano, no te avergüences ni te des por vencido de estar intercediendo por los demás. Celebramos la cruz número 2 porque nos afirma que nunca es demasiado tarde para convertirnos. Oh, qué hermosa promesa obtenemos, ilustración y enseñanza de la cruz. Celebramos la cruz porque nos afirma que nunca es demasiado tarde para arrepentirnos. Siempre Dios dispuesto, el Dios de las segundas oportunidades.